Entre ladrillos y varillas, los albañiles conocen secretos que rara vez se cuentan. Muchos de ellos aseguran que en las obras no solo se levantan muros, también se despiertan cosas que deberían permanecer enterradas. Voces que se escuchan en estructuras vacías, sombras que recorren los pisos aún sin terminar, y sobre todo, accidentes extraños que parecen tener otra explicación. Hoy nos adentraremos en las historias paranormales que han marcado a los albañiles, relatos surgidos en las entrañas mismas de la construcción, donde lo que se edifica en el día puede transformarse en terror durante la noche. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un episodio con todos ustedes. Familia, un tema muy solicitado, un tema que es un misterio mismo, porque hay tantas historias y leyendas de personas en estas grandes construcciones. El día de hoy les traemos estas historias de albañiles, personas que trabajan en el rubro de la construcción y que de verdad nos han impactado muchísimo. Para dar inicio a este episodio me acompaña un gran amigo, colega de trabajo y que me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Oscar Herbert, ¿cómo estás? Bien contento. Ya me tocó estar en la temporada nueva de Extranormal. Aquí estamos. ¿Listo para darle? Sí, es un tema que me gusta mucho. Durante varios tiempos estuve trabajando en una constructora y por ahí uno va aprendiendo ciertas cosas, algunos rituales que tienen los compañeros o excompañeros de la obra. Y creo que aparte del tema paranormal, es un ambiente de trabajo regularmente muy bueno. Claro. Que hay que hacer algunas cosas para sobrepasar sobre todo el tema de calor, ¿no? Que de pronto los colados a las 2 de la tarde. Uf. Y estos temas del clima que a veces son muy pesados y se busca la manera de sobrellevar esas jornadas laborales tan pesadas. Fíjate que, bueno, esta noche traemos historias que el auditorio nos ha compartido por medio del correo electrónico, que en ese momento te invito, si has vivido algo paranormal, por favor, mándanos tu historia al siguiente correo, que es extraanormalpodcast@gmail.com, todo juntito. Ahí en el asunto nos pones qué cosa fue lo que viviste y a continuación pues nos dejas tu historia. Y también, antes de empezar con este episodio, darle las recomendaciones que son necesarias. Antes de iniciar, ya sabes que siempre le pedimos a toda la familia que nos ayuden con su like, suscribiéndose a este canal, activando la campanita para que YouTube te notifique cuando actualicemos con nuevos episodios. Si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, sobre todo allá, síguenos y hay un botoncito que dice seguir. Pícale ahí para que seas parte y miembro oficial de esta gran comunidad. Y recordarte que tanto Oscar como tu servidor ha reservado una historia inédita, una historia maldita y prohibida que queda para nuestro contenido exclusivo. Allá te esperamos. La página es www.podcastextranormal.com.mx y allá te veo. Ahora sí, Oscar, vamos a hablar de estas historias. Perdón, antes de iniciar también, yo sé que mucha gente ya te ha visto con nosotros muchas veces, pero para aquellos quienes llegan de otras redes sociales a este contenido y se toparon con este video, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿A qué me dedico? No, pues estoy contigo compartiendo mesa y con Dafne Silva en la mesa más sustóloga. Se regalan sustos. Pueden ir a darse la vuelta ahí al canal. Estamos haciendo programas que tienen que ver con investigaciones, con icebergs, el lado oscuro de cosas que a veces no conocíamos, sobre todo de gente que admiramos, ¿no? Y que dejaron una huella en la historia. Y en redes personales me pueden encontrar en Instagram como Oscar Herbert, en TikTok, en Threads y Twitter, que tengo Twitter. Perfecto, hermano. Oye, a ver, el tema que vamos a platicar esta noche, historias de albañiles, personas que han estado involucrados en todo el tema de la construcción y sobre todo escogimos este tema para ti porque tú trabajaste mucho tiempo igual en una empresa constructora, te topaste con muchas cosas que para algunas personas que no están involucradas con el tema
piensan que no suceden. ¿Y a qué voy? Por ejemplo, entre algunas prácticas que se tienen dentro del rubro de la construcción, es como algunos pequeños rituales incluso para que las grandes obras puedan darse sin ningún problema. Y también alrededor de todo esto existen mitos, pero a veces estos mitos parecen estar un poquito más ligados a la realidad. Se hablan de los famosos emparedados, personas que incluso son, no sé si llamar sepultados encima de esta construcción o forman parte de esta construcción siendo sepultados vivos, personas que en algún momento se fueron de casa y ya nunca más se volvió a saber de ellos. Incluso casos que se han platicado anteriormente de personas que ni siquiera cobraron, ¿no?, su dinero, su pago, simplemente desaparecieron en medio de estas grandes construcciones. Y es que a lo largo de la historia se habla que construcciones como puentes, edificios y lugares así, hay una frase en común entre tantas cosas que se hablan, y esta frase es: esta construcción requiere algún sacrificio, porque se dice que estas grandes construcciones necesitan este sacrificio para dar este voto de que las cosas van a surgir bien, que van a ser muy duraderas, que va a salir bien la construcción, que se va a dar sin ningún problema. Y por el contrario, si no pasa esto, puede haber un derrumbe, puede haber problemas, puede incluso no lograrse o concretarse esta gran construcción. Entonces, no sé si tú has escuchado acerca de esto. Sí, claro. De pronto también el hecho de cuando va a llover, ¿no?, que entierran el cuchillo. Ajá. El aventar las monedas a la construcción. Y fíjate que no nada más es de aquí de México ese tema de que cuando avientas la moneda ahí al cemento. Incluso los romanos y los griegos hacían estas prácticas. Y no solo eso, sino que también entregaban animales, claro, para que la construcción prosperara o no pasaran tragedias. Acá en México se hace mucho esa práctica. Yo por ahí vi a uno de mis ex compañeros que estaban por ahí haciendo un colado. Aventó ahí unas monedas. Yo le pregunté: ¿y para qué haces eso? Nos hace falta para las tortillas. Y dice: no, esto es para que le vaya bien a la construcción y para que haya más trabajo. Y me dio ahí como que una cátedra de todo esto. Y fíjate que esa misma construcción donde estábamos chambeando sucedió aquí en Tux, que es tierra caliente. Ajá. Y ha habido últimamente unos cambios muy extraños con el clima. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta de eso. En ese entonces iban a hacer un colado precisamente. Y me acuerdo que ese día era un día muy, muy soleado. Y mandaron a comprar de este cemento, ya para que dijeran mis ex compañeros, la olla de los frijoles, para llegar a vaciar prácticamente y hacer más rápido pues este procedimiento. Y pues llegan estos 2-3 camiones llenos y empiezan ellos a esparcir toda la mezcla y demás. Y ya cuando estaban terminando, empieza a llover. Y uno de ellos antes había dicho eso: dice, va a llover. Entonces empezaron como que ahí a platicar, a cotorrear de esto. Por acá se maneja mucho, y sé que en muchas partes de la República también lo hacen, que cuando hay un colado, el dueño o el jefe llega con la comida, ya con el pollo y demás. Justo. Y justo llegó el que era el patrón con un pollo y se deja venir el agua, ¿no? Y se hizo un problema por ahí. Obviamente se desperdició cierto material y ellos estaban mencionando: es que debimos haber clavado los cuchillos desde hace rato, pero no lo hicimos. No manches, es que justamente yo recuerdo mucho en mi infancia una persona que vivía cerca de mi casa en aquel entonces estaba construyendo, y recuerdo que estaba preparando una comida. Me acuerdo si era lo que en algunos lugares de México se le conoce como el mondongo. Ajá. O la pancita, y estaba pues preparando esos alimentos, pero como que el tiempo estaba encima, ¿no? Y la gente le decía: pero hay que tener todo listo. Y yo recuerdo que siendo niño le llegué a preguntar: ¿y esto como para qué o por qué, no? Sí. Digo, yo sin saber, y la respuesta es que esto es necesario para que el colado quede bien hecho y no tenga ningún problema. Entonces, digo, un niño intentando procesar esta creencia así como de ¿cómo sucede eso? Digo, ahorita ya sé que forma parte de un folclore, de una creencia que muchas personas llevan a cabo. Bien comentas lo de las monedas, los cuchillos enterrados y ese tipo de cosas, para que las personas
tengan esa, entre comillas, garantía de que sí va a suceder. Pero ¿qué sucede cuando en la vida real, no en las historias, te topas con personas que sí tienen la creencia de que sí es necesario un sacrificio humano para que una construcción tenga éxito? Y quiero dar inicio a esta historia que te voy a contar. Esta historia se llama El Colado, precisamente. Es una historia anónima y probablemente algunas personas ya hayan visto este testimonio porque es de un trabajador originario de Veracruz que a través de redes sociales denunció un hecho bastante trágico, algo que ocurrió y que él, de pura suerte o bendición, logró librarla, como dicen algunas veces. Él nos dice que esto ocurre hace aproximadamente entre 10 y 12 años. Él en aquel entonces pues se dedicaba a hacer todo ese tema de la construcción, albañilería y pues todo esto. Dice que llegó una de las empresas más importantes constructoras de Veracruz a reclutar a estos trabajadores porque había surgido un proyecto en un estado del norte del país que se estaba construyendo, o la intención era construir un super hotel de lujo, y pues para eso estaban reclutando pues mano de obra. Entonces dice que la promesa era bastante buena, era muy prometedora, un buen salario competitivo, prestaciones de ley, un lugar donde dormir, alimentos, y pues prácticamente era la lotería para ellos. Y justamente para él, la persona que nos comparte, porque dice que pues en su pueblo no había pues estas oportunidades de crecimiento o de ganar un dinerito bueno, ¿no? Entonces dice que se van 10 personas de este pueblo de Veracruz, 9 compañeros, con él son 10, y se van y pues prácticamente llegan al lugar, les pagaron boletos de avión, todo súper bien. Llegando se dan cuenta de que van otras personas de otros estados, de Chiapas, de Oaxaca, o sea, mucha gente del sur y del sureste. Dice que al llegar les da más o menos, les enseñan las áreas donde van a estar trabajando porque se está seccionando. Unas personas trabajan ciertas áreas, ciertas zonas, y pues todo bien. Dice que las primeras semanas todo estaba bastante bien, en orden, las jornadas no eran tan pesadas, había mucha gente. Algo que a él se le hacía muy extraño es que había muchos empleados, muchos albañiles, muchas personas trabajando, y eso aminoraba la carga, ya no era tan pesado como en otras ocasiones. Pero se le hizo extraño algo. Una de las cosas que dice que le generaron mucho ruido, si lo quieres ver así, es que cuando tenían juntas con las personas que, ya sabes, ¿no? Los famosos ingenieros, ¿no? Tenemos junta con el Inge, se juntan, dice que había algo que a él no le hacía sentido. Decía que les comentaban sus jefes que no le dijeran a la familia dónde estaban trabajando, con la excusa de no levantar envidias o no levantar pues este tipo de pensamientos. Entonces, no, díganle que están trabajando en una empresa textil o que están trabajando en otra cosa. No digan en dónde, no digan en qué, no digan el lugar. También por seguridad a sus familias, ya sabes, ¿no? La inseguridad. Ocupaban otros elementos para intentar lavarles el cerebro y que ellos mintieran a su familia de dónde estaban trabajando. Eso a él se le hizo muy extraño, pero pues dijo, bueno, nada lejos de la realidad. La verdad es que sí, en ciertas zonas de Veracruz pues hay inseguridad y pues el saber que estamos trabajando aquí, etcétera, etcétera. Entonces él empezó a decir eso, no, ya terminó la obra, ahorita estamos trabajando en otra parte, estamos trabajando en tal empresa que se dedica a hacer zapatos, ¿no? Un ejemplo. Pero eso empezó a generar mucho ruido también en más empleados. Dice que iban pasando las semanas y también tenían el chance de ir a ver a su familia. Después de unos 15 días, unos 20 días, les daban un chance de irse un fin de semana, 3-4 días más, para ir a estar con su familia y regresar. Hasta ahí era como el trabajo ideal para muchos, porque la paga era muy buena, muy, muy buena. Les pagaban en tiempo y forma, les daban sus prestaciones. Muchas personas lograron salir de sus deudas, pagar por ahí algunos pendientes que tenían o
o terminar de comprar algunas cosas que no podían. Entonces, después de unas semanas de estar trabajando, empezó un tema de sueños. Esta persona, que no nos comparte su nombre, es anónima la historia, nos dice que había un sueño muy recurrente que él tenía. En este sueño siempre se veía atrapado entre varillas, hundido en un cemento fresco, líquido, y siempre despertaba justamente en el momento donde él se empezaba a hundir, y esta falta de respirar era muy fuerte. Incluso era la forma en cómo él despertaba, dando este sonido que salía de desesperación. Y esto empezó a ser más frecuente. Esa pesadilla la llegaba a tener 2-3 veces por semana, y cada vez era como algo más preocupante. Siguieron pasando los días, las semanas, los proyectos como que algunos iban concretando y como que iban dejando de ver a algunas personas. Les decían, no, pues simplemente pues ya, como ya vamos avanzando, ya se van dejando de ocupar a ciertos trabajadores, y pues él en su trabajo. ¿Qué pasó? Él seguía en contacto con esos 9 compañeros de su ciudad, de su estado, y todo el tiempo estaban juntos. Él dice que un día pasó algo súper extraño, y lo quiero leer textualmente, porque dice: el día que cambió mi vida llegó cuando tocó echar el colado en una de las partes más importantes de la estructura. El jefe nos mandó a mí y a los 9 compañeros a supervisar desde la parte de arriba. Dice, todo parecía en orden hasta que de la nada el concreto empezó a caer sobre nosotros, como si alguien hubiera dado la orden de echarlo. Dice que como había muchas cosas ahí, los 9 compañeros se quedaron, y que él dice, por suerte o no sé si por bendición, yo logré saltar, me aventé, pero cayó varios metros en el piso. Se fracturó los dedos, la mano, el codo, porque cayó mal, se golpeó la cara, pero eso fue suficiente para darse cuenta, incluso estando ahí en el piso, escuchar los gritos ahogados de auxilio de sus 9 compañeros que estaban siendo literalmente sepultados con cemento. Él dice que se levanta, se acerca a las personas que estaban ahí para pedir ayuda, pero que era como inútil, como que no le hacían caso. Y él, cuando se dio cuenta en ese momento de que no fue un accidente, él salió corriendo, huyó de ahí, dejó sus cosas donde dormía, dejó todo, abandonó todo completamente. Dice que como pudo regresó hasta su ciudad, estuvo con su familia. Para la gente que a lo mejor piensa, ¿y qué hizo con las autoridades? Levantó una denuncia. Sí hay una denuncia por medio, y él lo menciona. Levanté una denuncia en el estado donde estaba trabajando y una denuncia en Veracruz, pero pareciera que había algo desde más arriba que hacía que no se concretara. Parecía que había mano negra, como dicen por ahí, porque los papeles se perdían, audiencias que nunca llegaron, y era como si alguien estuviera interviniendo. Él dice que se logró recuperar afortunadamente su brazo, que se lo fracturó desde la mano hasta el codo, pero es donde las cosas empezaron a ponerse un poquito más extrañas, porque menciona que al poco tiempo de que estaba en su casa, sus hijos, su esposa, le empezaron a decir que habían extraños vehículos estacionados afuera de su casa, en la esquina, y siempre veían a personas dentro, como tenían los vidrios arriba polarizados, medio alcanzaban a ver a personas dentro que estaban como vigilando. Eso a él le causó muchísimo miedo, porque se dio cuenta de que podrían ser las personas con las que él estaba trabajando, y al saber que él pues logró escapar, lo querían o lo quieren capturar. Entonces, ¿qué pasó? Esa persona lleva todos estos años huyendo, porque él dice que llega a un lugar, se queda un tiempo, y a los meses o incluso al año, como que empieza a notar que lo empiezan a seguir. Incluso él ya sufre también de ese famoso delirio de persecución,
porque dice que no ha podido asentarse en un solo lugar porque él teme que puedan pues hacerle un daño. Tan solo cuando él dio su testimonio en redes sociales, porque él ya lo hizo, empezó a levantar muchas especulaciones y sobre todo las pesadillas. No dejan de llegar estas pesadillas, estos sueños, donde dice que siempre ve a estos 9 colegas sumergidos entre el cemento, o simplemente los sueña ahí en su habitación y cuando abren la boca empiezan a sacar, a vomitar pues esta mezcla de cemento. Es algo que se le queda en su mente por mucho tiempo y que él cuando decidió alzar la voz pareciera que las cosas empezaron a empeorar. Es una de las historias más fuertes que he leído en base a esto, porque una cosa es la leyenda, la creencia, y otra cosa es cuando un grupo de personas realmente piensan que esto es parte de algo. Y es cuando suceden estas tragedias. Que por cierto, al día de hoy, ese hotel está funcionando como uno de los más grandes en México. No manches. Oye, hablando de hoteles, por ahí hay uno también que fue utilizado por gente no tan buena, ¿no? Ajá. Que por ahí también se escuchan hasta ruidos de gente que fue desvivida en el lugar. Por ahí hay una historia también que es real. Me recordó mucho lo que estabas diciendo. Hoy por hoy hay demasiada gente que está muy arraigada a cierto tipo de creencias. Y lo platicabas no hace mucho en otro programa, en el en vivo. En un en vivo que salió hace tiempo. De cómo hay personas que todavía siguen desviviendo gente, desviviendo animales, para que les vaya bien cuando es demasiado ya, ¿no? Es como estamos viviendo otro siglo. Claro. De modificarse ese tipo de creencias. No, es muy fuerte lo que algunas personas siguen creyendo y siguen practicando, porque evidentemente se está atentando contra la vida. Sí, claro, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de prácticas. ¿Quién es uno para hacer ese tipo de cosas? Fíjate que hay una historia de un lugar, de una construcción también, y es algo muy extraño. Llegan a trabajar con este grupo con estos obreros que estaban trabajando con un arquitecto desde hace muchísimo tiempo, y llegan a levantar pues prácticamente una casa. Llegan al terreno. El detalle de este terreno es que estaba al pie o al faldón de un cerro, mucha vegetación y demás, y pues había que hacer todo prácticamente. Al fondo de este lugar había unos arbolitos por ahí que estaban estorbando a la construcción. Entonces a unos de los obreros se les asignó el que terminaran de derramar estos árboles y limpiaran la parte de atrás, porque iban a empezar a aplanar y poner las bases. Van 2 personas, va Artemio y Luis a hacer este trabajo, terminan de derramar, avientan las cosas hacia el otro lado, prácticamente donde ya comienza el cerro. De ahí la construcción comienza a avanzar. Eran demasiadas personas trabajando en el sitio. Ya cuando están poniendo el piso, ya ves que hay que trazar con la pulidora y esto le comienza a suceder a Artemio. Artemio estaba chambeando ahí, haciendo los trazos para las líneas de la luz. Estaba ahí con el pulidor. Y de pronto ven que apaga la máquina y voltea a ver a Luis. Le dice, ¿qué quieres? Le dice, pues yo nada. ¿Estás loco qué? Dice, es que escuché que me hablaste. Dice, no, yo no te hablé. Y otra vez empezó con la pulidora. Y esto comenzó a ser habitual con Artemio. De pronto él estaba haciendo una actividad y volteaba así hacia arriba. Y entonces, ¿qué te pasa? Dice, es que ustedes no escuchan. Hay un silbido por ahí. ¿No? Entonces Luis y Artemio eran muy allegados. Platicaban acerca de esto. Y ya de pronto como que discutían, tenían ciertas broncas ellos dos, se peleaban porque uno agarraba la pala del otro, porque uno agarraba la cuchara, porque uno agarraba el nivel. Y pues no, o sea, ¿por qué están sucediendo ese tipo de cosas? La persona que cuenta la historia es otro, es el que estaba observando toda esta situación. La persona que escribe esta historia dice que conforme fue avanzando la obra, comenzó a tener pesadillas con ellos dos. Con Artemio y con Luis. Dice que en un sueño él estaba trabajando ahí en ese lugar. Y dice que estaba ahí con el marro y con el cincel y de pronto comenzó a sentir una molestia en su boca.
y dice que estaba trabajando prácticamente, y le llegó un olor un sabor, como a fierro, y escupe, y ve en su mano el líquido vital rojo de sangre. Y en eso se le cae un diente, y luego se le cae otro. Y en eso, en su mente, viene Artemio y Luis. Y a él se despierta. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy soñando esto? La historia continúa donde ellos dos, tanto Artemio como Luis, los dos comenzaron a escuchar que les hablaban por sus nombres. Y era muy extraño y era incómodo, porque incluso hasta la hora de la comida estaban comiendo y de pronto uno volteaba y decía, es que me están hablando. Claro. Y Luis decía, yo escucho que me están silbando. ¿Ustedes no oyen? No estamos escuchando. Y ya la gente como que se empieza a preocupar. El que manda la historia menciona que le cuenta a uno de los maestros, oye, fíjate que he estado soñando más de 2 veces, donde yo estoy trabajando, siento un sabor como a fierro en la boca, empiezo a escupir este líquido vital rojo, empiezo a escupir sangre, se me caen 2 dientes, y luego volteo y está Luis y Artemio. Uh-huh. Y el maestro le dice, pues es que yo tengo entendido que cuando uno sueña que se te caen los dientes es porque una persona fallece. Pasa ese fin de semana y el lunes no llega a trabajar Artemio. Entonces esta persona se preocupa y se queda pensando por qué no vino. Probablemente, y sucede mucho esto también en el rubro de la construcción, que luego el fin de semana agarran fiesta larga, se ponen bien cohetes y ya no regresan a trabajar. Él, más que preocupado porque haya ido a tomar, se preocupa por los sueños que había estado teniendo constantemente con ellos dos. Y como vivían prácticamente en la misma colonia, de regreso del trabajo va a buscar a Artemio. Y ya llega a la casa y comienza a tocar. Y pues no abre. ¡Hey, Artemio! Tocaba. Y le da la confianza de querer abrir la puerta y no tenía seguro. Cuando abre la puerta, ve que Artemio está debajo de la mesa y tiene los ojos muy, muy rojos y muy hinchados. Uh-huh. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué no fuiste a trabajar? ¿Estuviste tomando? Le dice, no, es que yo sé que ya me voy a ir. ¿Pero cómo que te vas a ir? Ajá. Dice, es que estas voces, dice, están en mi cabeza, dice, y tal vez nada más me voy a ir. Yo no sé, ya no quiero regresar ahí. Y lo empieza a regañar. ¿Cómo no vas a regresar? Si tienes que ir a trabajar, tienes que pagar tus cosas. Claro. Hay que ser responsables, ¿no? Mañana paso por ti y nos vamos al trabajo. Llegan al trabajo al otro día y lo mismo. Están trabajando. Pero ya para esto se habían perdido varias cosas en la construcción. Dentro de estas pérdidas se habían ido unas cuerdas, unas herramientas, por ahí unas ceguetas. Sí. Y estaba ahí trabajando Artemio y lo veía muy disperso, así como que, ¿qué tienes? Es que siento que me están hablando, dice, pero siento que las voces vienen de allá, de la falda del cerro. Y ya en eso están chambeando y justo antes de la hora de la comida, Artemio suelta la herramienta y se queda viendo hacia donde está todo el monte. Uh-huh. Y sale corriendo. ¡Ey! ¿A dónde vas? Dices que allá están, ya los vi. Son los que vienen por mí. Y todo está bien loco. Se anda metiendo otras cosas, ¿no? Claro. Se va él y estos siguen comiendo, pero la persona que manda el correo, el de la historia, dice que él estaba preocupado por el sueño que había tenido con ellos dos. Y él se va a buscar. No, pues ahorita vengo. Empieza a buscar ahí entre las orillas del cerro, entre los árboles y eso. Artemio no regresó. Pues quién sabe, igual abandonó la chamba, ¿no? Más al rato aparece. Ya más tarde, cuando terminan como a las 4 o 5 de la tarde, dice que se va a dar una última vuelta. Y comienza a buscar ahí más hacia adentro, más hacia arriba del cerro. Y encuentra a Artemio sin vida. Y empieza a llorar. Y ya se regresa por los otros y, ¡hey, ayúdame a bajarlo! Y Luis se pone todo nervioso porque él también estaba escuchando las voces que le hablaban y los silbidos.
Entonces Luis se va a su casa y al otro día ya no regresa él. No manches. No regresa y no regresa al siguiente día. Al tercer día se dan cuenta que igual había fallecido. Entonces, antes de acabar la construcción, la persona que manda o escribe la historia dice que igual estaba haciendo unos detalles y de pronto comienza a escuchar un silbido. Y dice él, ¿sabes qué? Yo aquí dejo mis cosas y yo me voy. Híjole. Ya no regresó a trabajar y estaba pensando y estaba platicando con otras personas. Sí. Fíjate que nosotros llegamos a trabajar a ese lugar porque andábamos buscando el pan. Ok. Pero da mucha coincidencia que los que terminaron destruyendo o derramando lo último que estaba en el terreno fueron Luis y Artemio. Y no saben si llegaron a tirar el hogar de algunos seres por ahí o por qué precisamente ellos dos fueron los que terminaron sin vida y eran los únicos que estaban escuchando las voces y los silbidos en ese lugar. Es que, bueno, siempre una de las reglas principales de cualquier explorador, investigador, incluso una persona que se adentra a territorios que no conoce, es pedir permiso siempre. Porque evidentemente no sabemos con qué nos podemos topar o si ese lugar está protegido por algo más allá de nuestro entendimiento, hablando de un tema espiritual. Y yo creo que esto a lo largo de los años ha pasado. Recuerdo mucho algunos trabajadores, ingenieros, cuando se estaba llevando a cabo la construcción del Tren Maya aquí en México, les tocó ahora sí que auspiciar ceremonias con chamanes locales, con sacerdotes mayas, porque en este caso los aluches no los dejaban trabajar. Y sobre todo porque estaban destruyendo pues gran parte del hábitat natural, talando árboles. Y no solamente es un trabajador, son muchísimos trabajadores que experimentaron algo así. Digo, pero aquí me llama mucho la atención. Digo, desconozco si los aluches, si los chaneques o estos seres que viven en el bosque tienden a ser agresivos. O sea, sí sé que hay estos rituales donde se les pide permiso, donde incluso se les da una ofrenda por ahí, porque tú me compartías una historia justamente de esta construcción, donde terminaron poniendo altares escondidos, porque es parte de que la gente no se dé cuenta que hacemos este tipo de cosas durante estas actividades. Nunca he escuchado o puedo decir con certeza que este tipo de seres elementales puedan llegar a ser de esta manera violentos. Por el hecho de irrumpir sus casas. Es que esa parte sí es bien interesante porque son violentos o están cuidando su lugar. Porque los que están violentando el lugar técnicamente es el ser humano que llega, mete su mano, hace destrozos y pues todo conforme al capitalismo, ¿no? Generar casas, departamentos, rentas, dinero, etcétera. Y pues hablamos de seres que llevan existiendo según los datos pues prácticamente más años que el mismo ser humano. Entonces es un tema muy extraño, muy fascinante. Si pueden llegar a ser seres malditos cuando yo creo que tienen que serlo, cuando se trata de proteger pues lo que ellos quieren, algo sagrado como la misma tierra. Y yo te quiero contar otra historia. Esa historia se llama El Terreno Maldito. Esa historia nos las comparte Gustavo, a quien le mando un fuerte abrazo. Gracias, Gustavo. Y esta historia no la vive él, la vive su papá, quien toda la vida ha desempeñado este oficio, el tema de la albañilería, la construcción. Y pues bueno, esto que le ocurre a su papá, que le vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Jerónimo, don Jerónimo, lo vivió cuando él tenía apenas 18 años, en los años 70. Menciona que desde muy joven dejó la escuela para dedicarse a trabajar en el ámbito de la construcción, siendo como le conocen aquí en México
como un chalán. El chalán es aquella persona, empleado general, si lo queremos ver del lado formal. El chaleco. El chaleco, que sabes qué, mira, lánzate por las tortillas, pásame la herramienta. Entonces empezó desde abajo hasta que, bueno, fue aprendiendo cosas importantes del lado de la construcción hasta ser una persona que ya construía pues cosas muy grandes. Entonces, pero en aquella época lo contrataron para trabajar en un terreno grande del pueblo, un terreno viejo, pero este terreno tenía una peculiaridad porque era conocido en la tierra, ahí mismo en el pueblo, por estar maldito. Y es que se supone, o según cuentan, durante muchas décadas este terreno había estado en completo abandono, pasando de mano en mano, de mano en mano. Los rumores decían que la maldición venía desde los años de la Revolución, ya que lo que según las personas más longevas, más grandes, contaban sus abuelos, es que en este lugar se concentró un gran número de cuerpos de seres humanos, de niños, adultos, hombres y mujeres. Se supone que en estos años de la Revolución hubo un caos en grandes territorios de México, porque se mezcló mucho con saqueos, con asaltos, y pues mucha gente aprovechó para hacer el mal. Entonces, en este lugar hubo mucho de este tema de delincuencia, si lo quieres ver así, y en este lugar es donde iban y prácticamente tiraban estos cuerpos. Y esto propició a que la misma gente del pueblo rumorara este tipo de situaciones, que este lugar estaba maldito, ese terreno estaba maldito, y la gente, créeme que tenía la oportunidad de tener ese terreno porque literalmente ahí estaba. Nadie lo tomaba, nadie quería ese terreno y estuvo en completo abandono por muchísimo tiempo. Hasta que en algún momento, dice llega el gobierno del municipio y que prácticamente un presidente corrupto, así nos los dejan saber, le da o le hereda a su hijo este terreno. Entonces, pues, al ser una extensión bastante grande, dice que este muchacho toma control del terreno y decide levantar unos departamentos en renta hace unos años. Entonces llamó a un grupo de personas, trabajadores, arquitectos, para empezar los planos del lugar, empezar con la maquinaria. Le facilitó todo prácticamente. Una obra que iba a estar muy, muy rápida, muy concluida. Pero ¿qué sucedió? En la primera semana que empezaban las personas a llegar a trabajar en este lugar, pasó algo que no tiene explicación. Lo que nos cuentan es que una máquina exoexcavadora comenzó a moverse como si tuviera vida propia. Los trabajadores, personal de la construcción, intentó controlar este asunto, pero que esta máquina literalmente, como decimos, se alocó. Era como si alguien la estuviera controlando, y eso provocó que en esa misma semana 3 hombres quedaran aplastados de maneras pésimas, horribles, perdieron la vida en ese intento, en esa lucha de querer controlar esta máquina. Cuando sucede esto, imagínate, en el pueblo se empieza a correr pues el rumor de todo lo que ocurrió, más la historia que ya tenía, y es donde la fama del terreno se va súper fuerte. O sea, se empezó a reforzar de que en efecto el lugar sí está maldito. Después de tantos años alguien iba a hacer algo y pasó esta tragedia. Entonces, después de esta tragedia, este lugar va pasando de mano en mano, y así es como llega también a manos de un doctor muy reconocido, quien ve o tiene la visión de poner su propia clínica. De igual forma empezó los preparativos, el arquitecto, los planos, todo. Y a las semanas de que ya se estaba trabajando, este doctor tuvo un accidente automovilístico en el cual pierde la vida de forma instantánea. Nuevamente el terreno queda en completo abandono. La gente ya sabía que pues ahí pasaban cosas muy extrañas. Siempre con los dueños que intentaban hacer algo pasaba, o con los mismos trabajadores. Entonces la gente literalmente no importaba que el terreno estaba ahí, y si tú querías ir y tomarlo, nadie te iba a decir nada. Al contrario, está bien, ya tiene un dueño, pero nadie te decía nada porque sabían que quien tomaba
este lugar quedaba maldecido. ¿Qué pasó? Siguieron pasando los años y fue pasando de mano en mano hasta que en algún momento este terreno es donado a la iglesia. Y es donde la iglesia pues llevan este plan o esta intención de construir una parroquia ahí. Entonces dice, fue entonces cuando mi padre, el señor que vive la experiencia, tuvo una experiencia también ahí bastante fuerte, porque decía, mi padre siempre decía, esa tierra está marcada por el sufrimiento de muchas personas. Y dice que su papá, cuando empezó a formar parte de este grupo de trabajadores, se preparó no solamente físicamente, espiritualmente. Él dice, mi papá todas las mañanas rezaba un rosario y se encomendaba a la Virgen, porque él tenía en claro que el demonio que estaba en ese lugar no iba a estar feliz porque iban a poner una iglesia. Entonces su papá buscaba la forma de sentirse protegido, sentirse salvaguardado por una fuerza divina y sobre todo por toda la fama que tenía el lugar. Imagínate cuánta muerte ya había ocurrido ahí de formas trágicas. Entonces empezaron a trabajar. Dice que durante las primeras semanas que empezaron a excavar en algunos puntos importantes, se dieron cuenta de algo. Encontraron huesos de distintos tamaños enterrados ahí. Huesos que ya por el paso de tantos años estaban ya muy deteriorados. Huesos de todos tamaños, incluso entre esas dice que había una mandíbula que bien podía haber pertenecido a un niño o una niña de entre 3, 4 añitos más o menos. Entonces dice que su papá levanta el reporte con las personas responsables, con la iglesia, para decirles que recojan estos restos y los lleven a un lugar de descanso, a un panteón. Incluso este señor sugirió el hecho de, dedicarles una misa, encomendarles una misa para darles este descanso. Entonces ahí fue donde pasó algo fuerte, porque la iglesia como que no hizo mucho caso y los compañeros albañiles estaban en total desacuerdo, porque ellos decían, no hay que tocar nada, este lugar de por sí ya ha tenido mucha mala suerte, no hay que tocar, deja eso ahí, vamos a construir arriba de todo eso. Entonces este señor estaba en completo desacuerdo porque dice, no, esto tiene que llevarse a un lugar para que la gente tenga el descanso. Y en ese tema, y pasaron los días y los huesos seguían, algunos ya los habían enterrado nuevamente y así. Entonces seguían los planes de construcción hasta que en algún momento la tragedia volvió otra vez a ocurrir. ¿Qué pasó? Primero, la situación de que las herramientas cambiaban de lugar sin explicación. Incluso tú dejabas una cosita aquí, tú dejabas tu pala, tu pico, te ibas a comer, regresabas y ya no estaba. La gente empezó a decir que veía sombras, ya ellos dejaban de trabajar en cierto horario que el sol empezaba pues ya a ocultarse, pero ellos decían que veían sombras todo el tiempo y murmullos de personas, como si hubiera más gente en cada rincón de este lugar. Él dice que una tarde, mientras levantaban un muro lateral, fue donde ocurrió otra vez la tragedia. La pared se vino abajo de golpe, sin siquiera haber un viento fuerte, sin una falla visible. Pues prácticamente cae esta gran construcción que ya estaban terminando, y uno de los trabajadores quedó sepultado, le cayó encima. Después de eso dice que la mayoría de trabajadores renunciaron. Sabían que estaban trabajando en tierras malditas, donde ellos decían que la tierra pedía sangre y todo el tiempo pedía sangre y nada los saciaba. Entonces mucha gente renunció, y fue donde este señor, el padre de la persona que nos comparte la historia, de Gustavo, nos dice que la iglesia le hizo caso. Mandaron no a una persona, a todos un día completo a excavar y sacar todos los restos. Y era una gran cantidad de huesos. Digo, ya tenían un nivel avanzado, ¿no? Estaban ya, algunos ya los tocabas y se hacían como polvito, pero todo lo empezaron lo más que pudieron recoger, guardados, los guardaron en una bolsa.
dice que el sacerdote del lugar ofreció una misa en honor a todas esas personas. Y solamente así lograron concretar la construcción después de 4 años de estar levantando esta iglesia. Y es donde esta persona nos deja un mensaje, porque dice: hasta el día de hoy la iglesia sigue en pie, pero cuentan que igual en las madrugadas se llega a escuchar, si guarda silencio, estos lamentos muy leves, como un recordatorio de todo lo que ocurrió ahí hace unos años. Y sobre todo porque no es que la tierra estuviera maldita. El padre de Gustavo asegura: no es que la tierra pidiera sangre, es la gente que estaba sin un descanso, sin paz, que quería buscar esa plenitud, y hasta que la alcanzaron, lograron terminar la construcción. Fíjate que hablando de eso, ¿te acuerdas del accidente feo que hubo acá en la iglesia? Claro, la catedral. Catedral, sí. Es que la otra vez estábamos platicando, y digo, tal vez es una opinión controversial, porque cuando fue el Mundial de Qatar, hubo mucha gente que fue explotada laboralmente, y se dice que también hubo decesos, ¿no? Desafortunadamente de trabajadores que iban a otros países, y pues ya hablando de un tema mucho más oscuro, ¿no? El hecho de pues ir y adquirir personas prácticamente como hace mucho tiempo, y no tenían ni derechos laborales, claro, y todo lo que debería de tener un obrero. Y me acuerdo que una vez estábamos platicando acerca de eso, que mucha gente no quería ir al Mundial. Ajá. O verlo, por el tema de que mucha gente perdió la vida en esas construcciones. Pero pues alguien por ahí dice: sí, pero ¿cuál es la diferencia entre aquella construcción que sí es entretenimiento y cuántas veces no ha habido accidentes en iglesias? Claro. Y sigues yendo a la iglesia. Sobre todo lo que hablábamos, ¿no? El tema de aquella vez, lo de Qatar, porque contrataban a muchas personas indocumentadas, personas que su familia prácticamente les perdió el contacto, que simplemente decían: es que dejó de contestar los mensajes, desapareció. Y es que nosotros hemos contado situaciones anteriormente, sobre todo el de la catedral, porque, digo, recordarás que cuando sucedió la tragedia, que ya entrevistamos a una persona que estuvo trabajando en esta labor de rescate, de cómo sacaban los cuerpos de estos trabajadores, y estaban todos inflados porque cuando pasó la tragedia, o sea, no sé cómo es que su cuerpo por dentro quedó lleno de cemento. Decía, es que le salía cemento por todos los orificios, por la boca, por los ojos, por los oídos. O sea, era una escena tan aterradora. La escena también del padre y su hijo, que lo único que alcanzaron a hacer fue abrazarse uno al otro, y así los encontraron entre escombros, abrazados. Y cómo la gente de Tuxtepec logró, y justamente rumoraban, ¿no?, que pues esta construcción requirió este sacrificio. Digo, a mí se me hace algo muy fuerte, sobre todo por el tema de la sensibilidad. Mucha gente perdió la vida, sí, pero no deja de estar presente este tema nuevamente en el tema de construcción. Sí, claro, y sobre todo reforzando, digo, una cosa es las creencias y otra cosa es el entretenimiento, pero la realidad es que deben de tener garantías como empleados. Al final, claro, todos estamos buscando el pan de cada día, y qué feo que pierdas la vida tratando de llevar o ganarte la misma vida y darle el pan a tu familia, y te quedas en una construcción donde sea una iglesia, sea un estadio o en algún otro lugar. Eso es muy lamentable. Y para la gente que tenga la duda, no hubo justicia. Aquí en la iglesia se pasaron la bolita de unos a otros, de que no la tenía la culpa fulano, no la tenía perengano, no pero sutano, y ya. O sea, no hubo justicia. Sí, hay que ser responsables en eso. Sí, no hubo responsables, hubo impunidad. Entonces, digo, porque mucha gente sí aquella vez preguntó: ¿y qué pasó? Eso pasó. Desgraciadamente, eso sucedió. Qué feo. Yo les voy a contar una historia a ti, a la audiencia, de una cuadrilla que pertenecía justamente a una constructora. Estaban ahí trabajando con un arquitecto y con un ingeniero. Resulta que este trabajo consistía en ir a rotular y a resanar unas paredes para unos anuncios de una marca de comida para animales.
hicieron, varias contrataciones en diferentes tiendas. Estas tiendas así se manejan, ¿no? Tú tienes tal vez tu tienda de una cosa y al otro, sabes que te amarras y haces este negocio con la otra y terminas siendo un proveedor. Claro. Entonces se van con esa finalidad, se van a unos lugares que estaban prácticamente cerca, ¿no? Y comienza todo bien. Al principio, pues sí, había que detallar algunas cosas y en otras, pues prácticamente era llegar a rotular. Digo, prácticamente también tiene su complejidad, ¿no? Los maestros lo hacen ver de una manera tan sencilla y cuando te pones a trazar te das cuenta que no lo es. Empiezan ellos con los trabajos, se van en un pueblo, se van a otro y durante ese viaje el encargado de ellos tenía que buscar o gestionar el lugar donde se iban a quedar a dormir porque eran 7 personas. Y pues sí es complicado a veces ir buscando ahí presupuestos, que todo vaya cuadrando, porque también hay que pagar comida, hay que pagar pues los viáticos, los famosos viáticos. Ya lo último, en el último lugar donde llegan a trabajar, era una barda muy, muy amplia. Y esa barda requería mano de obra, tanto de pintura como de tallar ahí algunos aspectos que tenían por ahí. Estaban terminando de trabajar ya en el atardecer. Para esto, el pueblo donde estaban chambeando era una zona medianamente turística. ¿Por qué? Porque había un río, había unas lagunas por ahí. Y al lado, o enfrente, como muy escondidos, había unas villas. Había otros lugares donde hospedarse, pero pues estos lugares, al ser un lugar turístico, era un poco elevado el precio. Entonces sí la estaban padeciendo por ahí para pasar la noche. Resulta que en esa tarde están ahí terminando los maestros de dar las primeras capas y llega una persona ajena a la propiedad donde estaban chambeando. Es un señor muy alto, lo describen blanco, como de unos 60 años más o menos, y pregunta quién es el encargado aquí. Y ya pues sale la persona, pues yo soy encargado. Fíjate que tengo un detalle en una de mis propiedades. Cuando esta persona, este señor, empieza a hablar con el encargado de la compañía, el encargado enseguida nota un aliento alcohólico. Ajá, dice, ¿y en qué podemos ayudarlos? Y ya él dice, mira, para pronto, ustedes, para donde están trabajando, la empresa del que están poniendo estos rótulos, son familiares míos. Y yo les vengo a hacer un trato. Si ustedes me ayudan a acondicionar una de mis villas porque hubo un accidente, yo les puedo proporcionar hospedaje. Hacemos el trueque. Mano de obra, ¿cuántos días van a estar aquí? No, pues unos 3 días. ¿Ok? ¿Qué te parece si me ayudas a sacar algunas cosas? Me igualas ahí la pintura que tengo en este lugar y ustedes se quedan en otro. Y dijo, pues sí. Platica con el resto de la cuadrilla y creo que es un lugar bastante cómodo. Uh-huh. Llegan al lugar y efectivamente una de estas villas pues prácticamente se había incendiado una parte y se fueron electrodomésticos, se fueron unas licuadoras, un horno de microondas, refrigeradores, la televisión que estaba en el lugar y todos empezaron a meter mano ahí. Esto fue después de haber trabajado en lo de la pintada y estar ahí dándole mantenimiento a la barda donde iba a seguir la pintura. Entonces el señor vivía prácticamente al lado de estas villas. Los dividía una malla prácticamente. Había como 3, 4 lugares estos donde se quedaba la gente, los turistas. Y cuando están chambeando por ahí, escuchan que el señor divagaba mucho en lo que mencionaba, porque evidentemente estaba muy tomado. Empezaron a sacar las cosas y ya más noche, ya cuando se iba a dormir la cuadrilla, comienzan a escuchar que el señor canta y de ese canto comienza el llanto y comienza a gritar. Y le dice, mamá, es que todo el tiempo me estás juzgando, déjame en paz. Yo no le hago daño a nadie, los estoy ayudando. Y a la par se escucha que una señora también está peleando con él. Dice, es que toda la vida has sido un alcohólico, toda la vida no te has preocupado por salir adelante, vives aquí al día. O sea, cosas que no debías escuchar, ¿no?
Pasa esa noche, se van al otro día a trabajar y el señor de donde estaban trabajando, el dueño de la barda, le hace plática a uno de los maestros y le dice, ¿dónde se quedaron siempre? No, pues aquí en las... Ah, es el doctor del pueblo. Es el doctor, sí, es 20 por 8, dice, pero la verdad es que nos ha ayudado mucho. Mucha gente aquí en este pueblo lo quiere, pero otra tanta no, por una razón tan fea, que es que desde mucho tiempo atrás llegó su familia. Su familia no es de aquí de México, vienen de España y se adueñaron de algunos lugares, empezaron a vender y él agarró, o la familia de él, su familia nuclear, agarró prácticamente el mejor sitio para poner sus lugares donde hospedar a los visitantes. Claro. Esto generaba cierta tensión, sin embargo, como me lo menciono, mucha gente lo quería porque atendía a todos a la hora que fuera. El detalle es que pues todo el tiempo estaba tomado, ¿sí? La segunda noche llegan al lugar, a estas villas donde se estaban quedando, y ven que el señor estaba dentro de una alberca del lado de donde él vive. Y ya le dice a los obreros, ¡hey, vengan acá a echar unas chelas! Y se escucha de adentro de la casa, déjalos en paz, están trabajando. Y uno de los obreros voltea y ve a la señora. Y habla, buenas noches. La señora nada más se le quedó mirando, se dio la vuelta y se metió. Ya hasta el tercer día que estaban ahí terminando de pintar, porque terminaban de hacer el jale de la barda y regresaban a la villa y estaban pintando y dándole ahí mantenimiento. La última noche el señor fue a verlos, el doctor fue a verlos que estaban ahí trabajando, ya los últimos detalles, y ya les dijo, cuando gusten pueden pasar a la casa, les voy a dar algo de cenar. Yo sé que se van mañana temprano, no sé si los vea. Y pues estos, los trabajadores como que no les daba mucha confianza el hecho de que el señor pues vivía solo con su mamá y todo el tiempo estaba tomado, y pues que la gente no lo quería porque decía que tenía unas prácticas medias extrañas. Para seguir contando la historia. El lugar donde empezó el incendio era un cuarto y los trabajadores, algunos no le dieron tanta importancia, a otros sí les dio miedo, porque dice que encontraron unos trazos en el piso del lugar donde se incendió. Ok. Y encontraron ahí como cierto material o algunas cosas que regularmente se utilizan para hacer rituales. Esto era un detalle que ponía nervioso a los empleados. Entonces la última noche, cuando les dice este señor, vengan a cenar, la mitad dijo, no quiero ir, o sea, no sabemos qué fue lo que hizo el incendio, porque él dice que fue un accidente, claro, pero se ve que no fue, que fue provocado prácticamente. Entonces, cuando llegan ya, comienzan a empacar, empiezan a subir las cosas a la camioneta, que las pinturas, que la herramienta, y se escucha que el señor está cante y cante. Hey, ¿van a venir a comer o no van a venir a cenar? No, ahorita vamos. Y el encargado dice, la verdad, a mí sí se me hace feo que el señor, pues tal vez no tan amable, pero sí nos dejó quedarnos aquí estos 3 días y pues en su manera fue atento. Algunos se quedan de este lado y dice que ve que la mamá de este señor está ahí en la ventana, los está observando. Ajá. Y como, buenas noches. Se da la vuelta y llega al lugar y el señor se escucha que está llorando. Está la mesa servida y decía, perdóname mamá, yo voy a cambiar, te lo prometo. Ala. Pero ya no me juzgues. Y el encargado comienza que, doctor, y el doctor no le hacía caso. Comienza a caminar y le dice, oiga, es que ya nos vamos. Y se escucha así un silencio total. Y llega a la recámara principal y lo ve dormido. Lo ve acostado. Dice que tenía acá unas lágrimas el señor. Cuando voltea hacia enfrente, ve un cuadro, una pintura. Y debajo de la pintura ve este recipiente donde guardan las cenizas de los difuntos. En el cuadro estaba dibujada la mamá del doctor. No manches. Se sale corriendo y le dice, hey, vámonos. No, pero no vamos a dormir. No, vámonos. Se van y se encuentran al señor al que le fueron a hacer el trabajo. Y les dice, ¿a dónde van? ¿No se van a quedar? Dicen, no, ya nos vamos. ¿Pero por qué?
dices que vimos a la mamá del doctor y esta persona, como que vieron a la mamá del doctor, si la mamá del doctor tiene mucho tiempo fallecida. Pues por eso todo el tiempo la estuvimos viendo, nos estaba observando desde el otro lado del patio y voy a ver al viejo y el viejo resulta que está dormido, está llorando y veo que hay este recipiente donde están las cenizas de la señora. Claro. Agarraron sus cositas y se fueron. Dice que esto para ellos, o al menos para la persona encargada, fue muy fuerte porque nadie les había dicho que la persona había fallecido hace mucho tiempo. Y ellos no solamente vieron a la señora, sino que escuchaban que la viejita regañaba a su hijo por ser un alcohólico. No manches. Fíjate cómo, suceden ese tipo de casos de donde, cuando tú vives una experiencia, puedes llegar a pensar, bueno, me jugó una mala pasada mi mente, mi cerebro, pero cuando ya hay más personas y todavía le sumas el hecho, no es que escuchamos esto, vimos esto, ya cambia el factor de la experiencia, porque ya sabes que no es un tema de probablemente mi mente me jugó una mala broma. Realmente sí estás viviendo una experiencia paranormal que en algunos casos no pasa de eso, de la pura experiencia, pero en otros es una experiencia totalmente traumática para muchas personas. Y sobre todo en el rubro de la construcción. Date cuenta cómo venimos hablando tú y yo ahorita de situaciones, de creencias que terminan teniendo un impacto sobre la realidad o la vida, no de muchas personas. Bueno, ahorita te voy a contar otra historia que la neta fue de las que más me llamó mucho la atención. Ajá. Porque es muy extraño. A veces uno no termina sabiendo dónde se mete. Qué prácticas tienen, qué creencias tienen. Hay gente que definitivamente a veces nos termina incomodando. Y digo, no porque sus creencias sean malas o sean erróneas. Simplemente porque uno está acostumbrado a otro tipo de creencias y piensas que por el hecho de que la otra persona cree en algo distinto está mal o piensas, que esa persona, no sé, es satánica y tiene esta fijación por otro tipo de cosas que nosotros las vemos como mal, entre comillas. Y sucede mucho, ¿no? Con el tema incluso, y me voy a atrever a hablar acerca de la Santa Muerte, ¿no? Cuánta gente ha malinterpretado esta creencia y los primeros comentarios son: ¿por qué le dicen santa si no es santa? ¿Cuántos milagros ha hecho? Bueno, es que es el nombre, claro. Así se llama. Y creo que personalmente fueron como de los primeros choques en cuanto a creencias de que ¿por qué crees en eso, no? Pues, claro. Pues es lo que yo decidí creer y debes de respetarlo. Siempre lo he dicho, cada mente o cada cabeza es un mundo diferente. Hay una razón por la cual muchas personas creen lo que creen. Y pues no somos nadie para llegar a cambiar ese concepto, esa ideología. Yo creo que se vale siempre y cuando respeten la vida, respeten a los demás. Y de ahí en fuera, pues pueden creer en lo que quieran. Yo quiero terminar mi participación, Oscar, contándote una historia llamada Los Traviesos. Esta historia nos la comparte una persona de forma anónima y pasa también un poco similar a la primera historia de cuando son solicitados para el trabajo dentro de una obra. Él nos dice que era una casa grande, antigua, y que el dueño tenía varias propiedades. Prácticamente el trabajo aquí era una remodelación completa, la cual iba desde pues prácticamente tumbar o destruir ciertas partes del inmueble y volver a hacer de cero las cosas. Entonces era mucho trabajo. Él nos dice que al principio todo estaba súper normal. Eran aproximadamente 15 personas en la cuadrilla y pues prácticamente empezaron a trabajar. Al principio pues todo estaba normal, todo tal cual como debe ser el trabajo, como cualquier obra. En esta ocasión eran 15 personas dentro de esta cuadrilla de trabajo y algunos ya eran grandes colegas que se conocían de estar trabajando en otras obras. El detalle aquí es la ubicación de la casa, ya que sí estaba bastantito alejada de donde ellos vivían y afortunadamente por parte del dueño tenían la oportunidad de quedarse a dormir ahí, que algo también beneficioso para él, porque decía, como tenía mucho material, servía de que cuidábamos el material, de que no se lo fueran a robar y pues nos quedábamos ahí, nos ahorrábamos el pasaje. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Dice que al pasar los días, la situación empezó a
a ser bastante extraña, iniciando con cosas muy sutiles. Entre estas, dice que algunos compañeros que sí viajaban todo el tiempo llevaban el lunch, la comida, el almuerzo, como le gustan decir, y que de pronto desaparecían de donde ellos dejaban sus alimentos. Al principio pensaban que se trataba de una broma, ¿sabes? De que yo dejo aquí mi comida, al rato que salga a comer ya no está mi comida, y yo a lo mejor te echaba yo broncas. Oye, tú, que tú fuiste el último en venir a comer, ¿qué pasó? ¿Te comiste mi comida o qué ocurrió? No, pues no, ni al caso. Pero resulta que encontraban la comida desaparecida en otras partes de la casa, pero selladas. O sea, no fue que alguien se las quisiera comer, simplemente las cambiaban de lugar. En otras ocasiones sí encontraban estos toppers abiertos con la comida pues expuesta, y todo al principio pensaron que era parte de una mala broma de los mismos compañeros de trabajo. Lo reportan ahí a sus supervisores, pero las cosas seguían ocurriendo. Entonces fue la forma como más sutil de que empezaba todo el fenómeno paranormal. Él dice que también por las noches pasaba algo muy extraño. Decía que en los dormitorios siempre se escuchaban sonidos, risas, que incluso los despertaban ya a horas muy tarde de la madrugada. Estas risas como de muchos niños en multitud, pero que después de las risas seguían como llantos, como gritos, y que a veces pues les quitaba el sueño. El detalle de esto es que no todas las personas lograban escuchar esto, pero había una persona a la cual aquí nos dicen que la apodan el Chino, que era como el compañero de esta otra persona, y todo el tiempo, oye, ¿escuchaste ese ruido? ¿Escuchaste esas carcajadas? Y resulta que el Chino también escuchaba y pues estaba pendiente de todo lo que ocurría. Decía que al día siguiente le platicaban estas experiencias a los demás compañeros de trabajo, pero todos los miraban así como raros, ¿no? De, bueno, ¿qué te andas metiendo? ¿O qué te andas consumiendo? Porque pues nosotros no escuchamos nada. Al pasar los días era muy común escuchar estos llantos que llegaban hasta esta casa. Ellos llegaron a pensar que eran, no sé, gritos de niños de las casas vecinas, pero lo curioso es que cuando le externaban esta situación al dueño de la casa, pues no había niños cerca, o no había niños que vivieran por ahí cerca que hicieran o produjeran estos sonidos. Entonces las cosas se iban poniendo extrañas, las cosas seguían desapareciendo, las herramientas, martillos, palas, se iban cambiando de lugar, la comida, en la noche los gritos. Y esta persona nos dice, la verdad, yo soy de pueblo, yo soy de campo, y sé que hay lugares donde los chaneques hacen de las suyas. Entonces él buscó protegerse de todo esto, porque dice que hizo una cruz con 2 polines y clavó esta cruz en la entrada del cuarto donde ellos dormían, como forma de protección, o como decir, aquí voy a encomendarme a algo sagrado, algo divino, porque las cosas se están poniendo muy feas. En las noches no dormimos por los gritos, por la risa, los llantos, y de día desaparecen nuestras cosas. Tanto así que dice que él tenía como un machete corto, y que en las noches, dice, él lo afilaba, porque a pesar de que le daba vergüenza admitirlo, sí, al caer la noche tenía miedo, porque decía que estos gritos cada vez se escuchaban más fuertes dentro del cuarto donde ellos dormían. Incluso había momentos donde a mitad de la noche lograban ver en medio de la penumbra de la misma oscuridad como estas sombras chiquitas que se movían, y él decía, yo, aunque me dé vergüenza, yo duermo con este machete aquí abajo, cualquier cosa me puedo defender. Entonces tenía su cruz clavada en la entrada, su machete, hacía sus oraciones, porque sabía que tanto podía ser un tema paranormal como un tema un poquito más ligado a lo real, a lo físico, ¿no? A un tema de crimen. Dice que seguían pasando las cosas, seguían pasando las situaciones, y que en una ocasión pasó algo bien extraño. Dice que en uno de los cuartos de la casa estaba él trabajando el piso, estaban, como le dicen, alisando la mezcla para quedar todo listo. Llega la hora de comer, dice que quedó todo el piso liso, bien listo para dejarlo secar.
Llega la hora de la comida, se sale de la habitación, cierra la puerta con llave para evitar que alguien entre y pues accidentalmente estropee las cosas. Al llegar de la hora del almuerzo, entra otra vez a la habitación y ahí estaban las huellas, las marcas de unos piecitos descalzos chiquitos que caminaron sobre pues el cemento fresco. Extrañamente llegaron ahí y él dice que no lo pudo creer. Incluso su compañero, el chino, fue el primero que lo vio y le dice: oye, ven, ¿cerraste la puerta del cuarto? Sí, mira esto. Ahí estaban las huellas súper marcadas y terminaban en una pared. Dice que para él esta situación fue poniéndose mucho más pesada, más fea, porque ya ocurrían eventos no solamente en la noche, también en la mañana, en la tarde, a cualquier hora del día, y no había explicación. O sea, él dice: yo cerré la puerta con llave. ¿Cómo alguien entró, y sobre todo un niño, y dejó sus huellas de sus pies marcadas en el cemento? Entonces todo esto se iba repitiendo mucho. Las cosas se ponían bastante feas. Dice que una tarde, trabajando bajo el sol en la construcción, les dio mucha sed, y ya sabes que no falta el: oye, te coopero tanto para el refresco de cola, y se hace ahí la cooperacha, como decimos por acá. Y dice: no, pues vamos a la tienda. Se va con el chino, que era su amigo y compañero, y les llamó algo la atención. A unos metros de la casa donde ellos estaban trabajando, se topan con una escuela, un kinder, un preescolar, que se veía ya abandonado. Y se veía abandonado porque estaban las puertas y ventanas abiertas, vacío. Afuera en el patio estaban estos columpios, resbaladillas, todas oxidadas ya, con hoyos de que estaban expuestos al sol y al agua. Pero les llamó la atención algo, porque dice que iban caminando y que serán 3, 4 de la tarde, y de los 3 columpios, el de en medio se mecía muy ligeramente, muy ligeramente. Dice que se les hizo pues muy curioso de por qué los otros columpios no se estaban moviendo. Y eso a él le generó pues mucha incomodidad, mucho miedo, y sobre todo porque estaba a pocos metros de la casa donde ellos estaban trabajando. Los dejaron pasar, fueron a la tienda, regresaron, y dice que ese mismo día que llega el dueño, se queda hasta tarde, y sale la pregunta de su compañero, el chino, que era un poquito imprudente, si lo queremos ver así. Y le dice: oiga, jefe, ¿qué pasó en esa escuela? ¿Por qué está abandonada? Lo que pasa es que pasamos hace unas horas y un columpio se estaba moviendo. ¿Pasó algo? Dice que el señor, el dueño, se quedó como en silencio. Y después de un rato, pues sí, le dijo que después de hace muchos años, había ocurrido una tragedia ahí con la construcción. Resulta que desde los inicios de esa escuela no quedó bien cimentada, como decimos por acá, no quedó bien construida. Una parte del techo quedó en muy mal estado, y que después de algunos sismos y con el paso del tiempo, pues esto se iba deteriorando, hasta que en un día, pues un temblor, un sismo, azotó el lugar, y en ese salón murieron algunos niños. Cayó un pedazo del techo, acabando con la vida de unos niños. Entonces, desde entonces quedó totalmente clausurado este lugar. Cerraron, cancelaron las clases, movieron la institución a otro lado, pero pues este lugar se quedó en completo abandono. Y es entonces cuando va pues llegando la creencia y la idea de: por eso es que nos están pasando cosas aquí. Por eso se escuchan los llantos, los gritos, las risas, y sobre todo después pasar a los gritos de terror, el miedo. Dice que esa tarde ya estaba anocheciendo, se subieron a la parte alta de la casa para supervisar todo. Y cuando ellos avientan la mirada al kinder que se veía desde esa parte de la casa, dice que como ya estaba atardeciendo, ya había zonas donde ya estaba como un poco oscuro, se daban cuenta que en algunos salones que se lograban visualizar, se veían a niños dentro, siluetas pequeñas, y que específicamente una de ellas, que tenía esta mirada, estos ojos como de animal cuando tienen un reflejo, ves que parece que emiten luz, los estaba mirando desde lejos.
Y eso a ellos dos los empezó a incomodar. Le contaron todo esto a los demás compañeros, a la cuadrilla, y pues obviamente la burla de que hablan, dejen de meterse esas cosas. Y sabes, o sea, todo el montón de críticas porque ellos no creían y aparte no escuchaban estos eventos que ocurrían. Él dice que era evidente de que eran ellos, pues no sé si llamarles las almas de estos niños, molestándolos, jugándoles bromas, escondiéndoles las cosas. ¿Y qué pasó? Dice que a la mañana siguiente, esta persona que nos manda la historia se encontraba trabajando en la pared. Dice que estaba puliendo una barda. De pronto ve con el rabillo del ojo que llega un niño que iba caminando por la calle y le dice: ¿qué estás haciendo? Y él le contesta: estoy puliendo la barda. ¿Y por qué estás solo? Y él le dice: no estoy solo. Mis compañeros están trabajando en la parte de adentro y yo estoy acá afuera. Dice: yo seguí en lo mío, la verdad, pues un niño que iba pasando. Y de pronto este niño le hace una pregunta bastante extraña, porque le dice: ¿tú eres el papá de Braulio? ¿Braulio es tu hijo? En ese momento dejó de hacer lo que estaba haciendo y voltea a ver al niño. ¿Quién es ese niño? Y se da cuenta que cuando lo está mirando, el niño tiene una gran cicatriz en la cara que viene desde la frente, desde la cabeza, y le recorre gran parte del rostro. Y le dice: es que dile a tu hijo que mañana no vaya a la escuela, porque le puede pasar lo que me pasó a mí. Y esta persona se queda así como de: ¿pero de qué estás hablando? En eso el niño comienza a correr en dirección al kinder. Ahí pasó la barda, que es de unos tubos. El niño, como puede, se mete y le grita: ¡hey, niño! Y el niño sigue corriendo y se esconde dentro del kinder. Esto a él le generó muchísima incomodidad, mucha extrañeza. Y cómo es que este niño conoce a mi hijo si yo vivo lejos de aquí. Llegó la noche y él tenía las palabras de este niño: dile a tu hijo que no vaya a la escuela, no lo mandes a la escuela mañana, porque le puede pasar lo mismo que a mí. Por si las moscas y por si algo pasaba, esa noche le marca a su esposa y le dice: ¿sabes qué? Mañana no lleves al niño a la escuela. ¿Pero por qué? No lo lleves. Qué raro. No lo lleves, por favor, no lo lleves. Déjalo en la casa, ahí quédate con él, cuídalo, cualquier cosa me marcas. Ok. Pasó, amaneció, como eso de las 12 del día le marca su esposa y él recibe la llamada y le dice: oye, qué bueno que no mandamos al niño a la escuela. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hubo un accidente ahí con el tema del gas en la cocina que prepara los alimentos de los niños. Hubo por ahí un accidente, hubo una gran fuga de gas y desgraciadamente agarró un poco de fuego y unos niños resultaron con quemaduras. Afortunadamente, dice, nadie perdió la vida, pero sí hubieron niños heridos, niños lesionados del salón de Braulio, que es donde su hijo pues prácticamente estudia. Entonces, al finalizar todo esto, esta persona nos dice hasta el final: yo le conté todo esto a la única persona que me creyó, que fue el chino, el compañero, el que estaba con él en este tema de la construcción. Fue el único que me creyó, porque junto con él, dice, yo viví la experiencia de ver a estos niños, escuchar sus risas, sus llantos y el saber que ellos siguen estando en esta escuela a pesar del día o de la noche, ellos se siguen manifestando. Oye, me estaba acordando de la experiencia que tuviste tú y que tuvo Dafne, muy parecida, con gente que ya no estaba en este plano, que te tocó ver, lo has platicado muchas veces, y que Dafne igual vio por ahí a un familiar que ya llevaba varias semanas, una semana, si no mal recuerdo, que había fallecido y que lo vio claramente en la calle, que estaba viendo así como hacia el cielo, y te tocó ver a una vecina también, ¿no? Eso fue impresionante. Digo, ya va a decir la gente, ya va a contar. No, eso me pasó hace varios años, fue en el 2018. Sí. Ya lo conté y sí fue interesante, fue muy fuerte porque, pues imagínate, ¿no? Tu mente
a tu mente le cuesta mucho trabajo a veces asimilar que un ser humano con el que ya viviste algo, conviviste, dejó de existir. Entonces esa asimilación suele demorar mucho, suele tardar. Y de pronto resulta que vas por la calle bien tranquilo, bien Felipe, volteas a una esquina y ves a una persona que debería estar muerta. Como tú vas en tus rollos mentales, empezando tus problemas, pues como si nada, pero como que hay un momento donde tu cerebro colapsa y dices, ¿qué demonios? Y volteas otra vez y ya no está. Entonces eso justamente como lo mencionas, Oscar, me pasó a mí en conjunto con mi esposa, con una vecina, y es impresionante porque tu cerebro como que también, así como demora en asimilar que ya no está, demora en asimilar que estás viendo a un fantasma. Y es cuando nosotros queremos regresar la vista y resulta que ya no está. Ya no está. Eso se me hace muy interesante el cómo, no sé si llamarlo persona, ¿verdad? Ajá. Pero esta existencia no pertenece ya más a donde estamos nosotros. Y de pronto son estos lapsos donde los logras ver y justo volteas y ya no están. ¿Por qué aparecen? ¿Por qué llegan? ¿Por qué no lo podemos ver? Claro. Me acordé de una historia incluso de una niña, esa la contamos hace mucho tiempo, de que en un retiro espiritual veía a su abuelo, me parece. Ah, sí. Y que le dijeron que no debía estar esa persona o esa presencia ahí porque era un tema malo. Y al final, pues, el espíritu del abuelo le dice que no estaba ahí para hacerle daño, al contrario, estaba para protegerle. Qué difícil, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Ya me acordé de esa historia, qué triste. Sí, un abrazo a todas las personas que han tenido una pérdida últimamente. Son cosas que uno no quiere pasar. Así es. Sin embargo, son inevitables. Yo voy a cerrar con una historia. Es una construcción y al terminar la historia te voy a hacer una pregunta. Va. Esta historia es de una construcción en una clínica. En este lugar era pues muy grande. Era un lugar retirado en un terreno que se habían adquirido, era una propiedad privada y evidentemente requería mucha mano de obra. Cuando esta persona que escribe esta vivencia llega al lugar, llega cuando ya está avanzada la obra. Dice que eran 6 pisos de construcción, entonces imagínate todo lo que requería para el trabajo, ¿no? Lo pusieron con una cuadrilla, se pusieron a chambear y pues él a lo que fue, a hacer lana. Y dice que estaba ahí trabajando, ya estaban los cimientos, estaban ahí como ya casi llegando a la obra gris y que se requerían ciertos detalles. Entonces, él haciendo su jale, le pidieron por ahí hacer algunas cosas y de pronto pues veía que andaba el dueño, mejor dicho, del lugar, y que este señor andaba por ahí y que era muy atento. Dice que lo que le llamó mucho la atención y que incluso los ingenieros y los arquitectos a veces no tienen el detalle de aprenderse el nombre, sobre todo de cuadrillas muy, muy grandes. Claro. Porque dicen que eran muchas personas los que estaban ahí y que el dueño de la obra siempre llegaba y que a todos los saludaba y decía, por ejemplo, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo va la construcción? ¿Qué te hace falta? Que era una persona muy amable. Ajá. Es como que, ok, qué chido, ¿no? Que nos den ese trato. Pero esta persona comienza a notar un patrón, algo extraño. Dice que pues sí es un poco observador, o al menos se sentía un poco más observador que el resto de sus compañeros. Dice que notó que cada vez que llegaba este señor sucedía algo muy particular. Que al principio dice que él escuchaba que el edificio tronaba. Y digo, esto me recuerda mucho a la vez que nos quedamos en la Ciudad de México, que yo sé que tiene que ver ya por un tema de mecanismo, por el tema de lo que sufren allá nuestros amigos de México, el tema de los sismos, ¿no? Pero esto es hecho a propósito. Claro. Y dice esta persona que no es un lugar donde tiemble, no tiene nada que ver, incluso se tienen que hacer estudios de que el suelo está apto para hacer una construcción muy, muy grande. Así es. Y dice él que siempre escuchaba que el edificio tronaba, pero esto empezaba a suceder cuando comenzaba a oscurecer. Uh-huh. Y es que dice que eran muchas personas que trabajaban prácticamente desde que amanecía hasta el anochecer, paraban, algunos iban rolando los turnos para ir avanzando rápidamente.
Dice que esto era el principio de las cosas. Se escuchaban estos tronidos. Y dice que una vez estaba haciendo así un nivel, estaba con un compañero, y dice que él sintió una presencia muy extraña. Dice que estaba agachado y que de pronto escucha el tronido y que se le eriza la piel. Y ya en eso se da cuenta que unos generadores de energía, que son de gasolina, y esto es bien raro, porque yo entiendo que estos generadores de pronto tienen ciertos bajones. Esto es normal. Lo que no es normal es que estos generadores de energía al mismo tiempo se bajen. Entonces dice que pasaba esto, tronaba el edificio y luego venía el bajón. O sea, si estabas utilizando cualquier tipo de herramienta eléctrica o incluso la luz, hacía esto, sobre todo a esa hora que ya estaba oscureciendo. Y dice que en una ocasión estaba por ahí chambeando y que de pronto su compañero que estaba agachado enfrente de él, dice que miró hacia arriba y se espantó y se va para atrás. Y dice, ¿qué pasó? Y se escucha un buenas noches, ¿todo bien? Y ya él voltea y se da cuenta que es el dueño. Y dice, sí, todo bien, todo tranquilo, pues aquí dándole los últimos detalles ya para mañana, ya sabes. Ok. Este señor todo el tiempo estaba acompañado de otras personas, que eran otras tres personas que andaban con él. Y dice que le llamaba mucho la atención porque incluso gente que se quedaba a velar lo veía caminando por el lugar, observando así como que todo está bien. Pero dice que el señor tenía una presencia muy, muy fuerte. Lo veías caminando muy firme y su manera en cómo te hablaba imponía mucha autoridad. Y ellos empezaron a hacer como una broma que hacemos nosotros recurrentemente, ¿no? Contigo, que el patrón ya llegó. Ajá. Pasa y dice que le toca hacer un jale ya en la azotea del lugar. Y dice que se sube con unos compañeros, están haciendo ahí unos amarres. Y que cuando se dan cuenta, el dueño estaba ahí en la azotea. Ok. Y dice que el dueño se para justamente arriba, en el filo, en el borde del lugar. Recordemos que es una construcción de 6 pisos. Claro. Y dice que el señor se para ahí y que comienza a caminar. En el borde. En el borde. Y él se pone así bien nervioso y le dice, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Se va a caer? Y él se voltea y le dice, no pasa nada. Dice, ya me caí una vez. Lo importante es volverse a levantar. No manches. Y de pronto dice que se escucha un golpe detrás de ellos y voltean y cuando regresan la mirada ya no estaba este hombre. Y van corriendo y se asoman hacia abajo, ¿no? Y no había nada. Se bajan, empiezan a dar como que esta noticia de que alguien había caído del lugar. Y pues no había huella, no había rastro. Después de eso, dice que llegan los ingenieros y los arquitectos a dar una vuelta. Sí. Y le dice esta persona, oiga, lo que pasa es que vimos que el dueño andaba acá y se cayó. Dice, ¿cuál dueño? El dueño. Y ya le empiezan a dar como estas referencias. Y le dice el arqui, no, pues es que no es el dueño, son los dueños. Nosotros estamos trabajando para una empresa que tiene socios. Sí. Y los dueños no han venido a este lugar. Y dice, de hecho, sí, van a venir y van a hacer un rondín. Después llegan los que de verdad son los propietarios, los que habían hecho claro, el amarre ahí, el negocio. Y dice que eran 2, 3 personas. Y que comenzaron a caminar, a supervisar. Y que se murmuraban entre ellos, pero ¿y este señor quién es? Y ella dice que cuando se están yendo, dice que ven que este dueño, el que había estado con ellos, lo ven arriba de la camioneta, de una camioneta. Uh-huh. Y que uno de los propietarios iba en el asiento de copiloto. Y ya que se despide y ve al señor. Y esta persona le dice al ingeniero, oiga, ¿y quién es el señor que venía atrás de la camioneta? Y él dice,
pues no hay ningún señor atrás de la camioneta. El que viene adelante del copiloto es uno de los dueños y los otros vienen en la parte de atrás. Ajá. Y dices, ¿por qué? Dices, lo que pasa es que hemos estado viendo a un señor, incluso hemos platicado con él. Y vimos que se aventó. Pues no sé quién sea, no sé a qué te refieres. Pasa el tiempo y vuelven a ir a hacer la última inspección y le carcomía por saber quién era. Y dice que se le acerca ya con mucha confianza, casi como el chino, y le dice, oiga, lo que pasa es que hemos estado viendo a un señor aquí a supervisar. Dice, ay, ¿cómo es? No, pues es así, así, así. Ok. Es mi papá, le dice. Wow. Ajá, sí, es mi papá. Bueno, pasa todo esto. Y dice que a ellos les dio mucho miedo el detalle porque no lo atribuyen a que fuera un difunto. Porque dice que cuando terminaron de construir, hacer los últimos detalles, en ese hospital, y por eso me pidió que no dijera el nombre, en ese hospital hay una estatua que es un supuesto ángel, pero en realidad no es un ángel. Es un demonio. Se supone que es, según su padre, de uno de los dueños, pues es adorador del diablo. Y llegaba a supervisar. Y llegaba a ver. Y me llama mucho la atención esa parte donde dice que ya se había caído una vez. Justo. Y se levantó. Esto me gustó. O sea, está raro, pero me gustó esta parte de cómo estás trabajando en algún sitio de esta manera, sí, sin saber para quién trabajas. Al final estás chambeando. Y la pregunta que te quiero hacer, tú conociendo esta historia, ¿llevarías a tu familia a un hospital donde sabes que el mero jefe pues es Satanás o Lucifer? No, yo creo que teniendo el contexto no lo haría, aunque realmente algo que sí debo de ser muy realista es que la mayoría de hospitales están rodeados de energía muy densa, muy hostil, porque pues hay más noticias malas que buenas. Pero cuando un lugar ya está encomendado, ya hablamos de estatuas, altares y cosas así, pues recordemos que la intención del ser humano ya está puesta en una razón y que eso, quieras o no, puede repercutir sobre la vida de una persona. A mí se me hace un poco hasta más oscuro, ¿no? Porque inevitablemente muchas personas fallecen en los hospitales. Sí. Y ya no sabiendo las intenciones de los dueños, hacia dónde van. Justo. Es como, ok, aquí se van a ir muchas almas. No, se van a ir, pues, con mi papá. Y es que hay muchas historias, digo, ahorita les trajimos 6 historias de albañiles, pero hay muchas más donde sabemos que existen ciertos pactos que te pueden garantizar el éxito de tu construcción, de tu hotel, de lo que sea, de tu plaza, rituales que se hacen y que no dejan de ocurrir. O sea, tal vez para muchas personas esto no es real, pero no porque no lo sea para ti quiere decir que esto no deje de pasar. Esto sigue pasando. Hay muchos lugares donde la gente sigue desapareciendo porque los hacen parte de esas grandes construcciones, cómo los emparedan, situaciones donde jamás se vuelven a saber de personas y que pues prácticamente hoy por hoy son parte o forman parte de una construcción. Eso a mí me vuela completamente la cabeza. Es algo tan aterrador y tan misterioso al mismo tiempo. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy bien. Y como último mensaje, no dejen de llevar a su gente a la clínica porque independientemente hacia dónde van o a quién adoran, sí, pues sí tienen que checarse, ¿no? Así es, claro. O sea, siempre lo hemos dicho, ante todo primero la salud y primero el área física, de ahí el área espiritual, no primero lo espiritual y después la física. Recuerden que la magia también es equilibrio. Sí. Y querido Oscar, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Redes sociales antes de irnos? Oscar Herbert en todos lados, en Instagram donde estoy más tiempo, en TikTok, en Threads y Twitter, ahí me pueden encontrar, y evidentemente en el canal de Se Regalan Sustos donde estoy contigo y con Dafne Silva. Perfecto, Oscar, muchas gracias. Familia, por favor, antes de irte, te quiero dejar los adelantos del podcast exclusivo y si te interesaría verlo, te espero en la página web. No olvides antes de irte dejar tu me gusta, suscribirte, seguirnos también en todas las redes sociales, sobre todo en Spotify, en Instagram. Y pues nada, mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante. Sale a la luz
unas noticias muy feas. Resulta que el primero que cae a ese lugar, el que según escuchó la voz, él había estado abusando sexualmente de su hijastra. No. Y durante mucho tiempo guardó silencio. El segundo que se cae, él golpeaba a su esposa y hizo que perdiera un bebé. Escuchan de forma súper clarita la voz de Emilio que decía: ayúdame. Esta persona se asoma a la boca de este contenedor que es muy grande y se cae. No manches. Y cuando se cae, empieza a gritar. Este contenedor tenía todavía residuos de las sustancias que almacenaban. A ellos no los corrieron, los emparedaron, los mataron ahí y solo nos quedaba a nosotros esperar lo mismo.